Primera, la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Palabras que Jesús dijo cuando lo habían crucificado, cuando estaba en la cruz del Calvario. En su mismo pueblo dice la palabra que no, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Esa es la bendición que nos alcanzó un día, que aún estando en pecado, estando en maldad, Él nos alcanzó, Él perdonó nuestros pecados, bendito Jesús, y nos redimió y venimos a ser hijos de Dios. Como ese perdón que también le dio a uno de los malhechores, que él se arrepintió y le pidió perdón al propio Señor y le dijo, hoy en este día estarás conmigo en el paraíso. Y así hay muchas almas hoy en día que necesitan ese perdón de Dios, que necesitan ese acercar para con Dios. En 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bendito Jesús. Él fue ese mediador en ese momento de dolor, de sufrimiento. Jesús fue ese mediador entre Dios y los hombres que le habían hecho mal, que no quisieron reconocerlo como el unigénito Hijo de Dios. Y vemos que Jesús dijo esas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue ese mediador, bendito Jesús, y ahora en día está esa intercesión entre Dios, bendito Jesús y su iglesia, porque también Él está intercediendo por cada uno de nosotros día tras día, porque aún como pueblo necesitamos ese perdón día tras día del Señor para con nuestro Padre Celestial, porque hoy en día necesitamos día tras día ese arrepentimiento, ese perdón por nuestras faltas, bendito Jesús, fallas que tenemos día tras día delante de Él. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito Jesús, intercediendo por su pueblo. Dice que está a la diestra de Dios. Intercede por cada uno de nosotros. Y cada día hay que tener ese agradecimiento por lo que el Señor hizo por nosotros. Ese agradecimiento con todo nuestro corazón, que aún estando en pecado, bendito Jesús, que nosotros no lo buscamos, sino que Él nos encontró, aún estando en el lodo cenagoso, en el pecado, en la maldad, de ahí nos rescató a través de esa sangre que dice la palabra que derramó en la cruz del Calvario. Tenemos perdón, y no solo nosotros como iglesia, también esa gente que no conoce del Señor. Hoy en día, bendito Jesús, en este tiempo, año tras año, la gente busca ese perdón de Dios, ese misericordia de Dios, ese favor de Dios, pero no saben que es a través de Jesús, a través de ese sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. Muchos de la humanidad van a hombres pecadores como ellos, que dice que la palabra de que el sacerdote busca arrepentirse día tras día por sus pecados,
Pero Jesús hizo ese sacrificio, dice, una vez y para siempre. Y no hubo pecado en Él, no hubo esa maldad en Él. Por eso es que podemos entrar a través de Él, no hay otro camino, bendito Jesús. A través de Él podemos encontrar ese perdón para con nuestro Padre Celestial. Salmos 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es un salmo muy hermoso que nos muestra también el perdón de Dios para con cada una de nuestras vidas. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos por la palabra que nos muestra, bendito Jesús, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por ese sacrificio que Él hizo, que no se... La segunda palabra de Jesús es la palabra de salvación, en Lucas 23:43. Y dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un relato bien lindo, hermanos, porque es el relato de un ladrón que fue crucificado a la par de Jesús junto con el otro ladrón, porque eran dos ladrones. Pero este ladrón tuvo una actitud diferente. Este ladrón, hermanos, se dio cuenta que Jesús era Dios. Y respondió el otro, dice en el verso 40, dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Él tuvo temor de Dios. Temor de Dios, hermanos. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Esta es una parte linda, hermano, porque este hombre reconoce que era pecador. Porque este hombre reconoce que él merecía, que ellos merecían estar ahí colgados en esa cruz por sus delitos y pecados. Él reconocía esto. Él reconocía que ellos merecían ese castigo, pero que Jesús no. Porque Jesús estaba padeciendo injustamente. Jesús estaba padeciendo por toda la humanidad, pagando el precio por toda la humanidad. Dice la palabra en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabía, hermano, que hay, cuando dice en el verso 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo más tremendo, hermano, del ser humano no es que muera, sino que muera sin Dios, sino que muera sin salvación eterna. Porque hay un lugar de castigo, un lugar fuerte, un lugar duro, hermanos, donde ya no hay salida, y se llama el infierno. Allí a ese lugar íbamos a ir todos a parar, porque nosotros merecíamos el castigo por nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, estábamos vacíos, no teníamos nada. Íbamos directo al infierno. Pero gloria a Dios que Él nos rescató de ese hoyo.
Él nos levantó y nos dio vida juntamente con Él. Como le dijo a este hombre, que este hombre creyó en su corazón, creyó en Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Y le dijo al Señor: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Porque solo basta, hermano, con creer en el Señor Jesús y serás salvo, dice, bendito Dios la palabra. Y este hombre creyó en el Señor. Y el Señor ahí mismo le dice: sos salvo, vas a estar conmigo en el paraíso. Y así, hermano, el Señor también nos dice a nosotros que vamos a estar con Él un día. Porque Él vino, hermano, a pagar un precio, el sacrificio perfecto, por una sola vez. Ese sacrificio, hermanos, por nuestros pecados, por nuestras maldades, Él lo pagó. Y la salvación es por gracia, es gratuita. Porque Dios no quiere, hermano, de que nadie se pierda. Dios quiere, hermano, que todo aquel que crea en Jesús sea salvo. Para eso el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo un día estemos con el Señor Jesús en la gloria. No es en vano lo que, bendito sea el Señor, las cosas. Tendría que haber en nosotros gratitud. Gratitud por lo que Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tendría que haber gratitud para realmente amarle de todo corazón y servirle con todas nuestras ganas, nuestras fuerzas. Tendría que haber en nosotros, en nuestro corazón, un genuino arrepentimiento. Porque este hombre, hermano, este hombre se fue. En ese mismo momento que él murió, él se fue con el Señor. Él fue salvo. Nosotros somos salvos cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios. Pero también tenemos, dice la palabra, que guardar nuestra salvación con temor y temblor, porque estamos en este mundo. Y este mundo, hermano, nada bueno trae. Si nosotros nos descuidamos en el Señor, podemos perder nuestra salvación. Podemos perder la vida eterna. Pueden ser borrados nuestros nombres del libro de la vida cuando nos descuidamos de Dios. Porque hay muchos hermanos que estuvieron en las iglesias y ahora andan en el mundo perdido. Hay muchos que las cosas de Dios las han agarrado en vano, como que sin nada, como que no les interesa, no les importa. Y sabiendo el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que pagó por cada uno. Hay muchos que se han salido de las iglesias porque prefieren más lo de ellos, sus cosas, todo lo personal, pero menos agradar a Dios, menos las cosas de Dios. Jesús, hermanos, vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, salvación. Estábamos muertos, estábamos perdidos, íbamos directo al infierno. Pero Él vino y nos rescató y nos dio vida juntamente con Él. Esto es grandioso, la salvación de Dios para nuestras almas. No la salvación, hermano, de nuestros cuerpos, porque un día vamos a morir. Gloria a Jesús. Porque hay muchos hermanos que olvidamos un detalle, que nosotros somos eternos, nuestra alma es eterna. Y que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
que pensemos que si nos descuidamos, podemos también ir a ese lugar de perdición, hermanos. Dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesús. La salvación es a través de Jesús. El creer en Jesús es también obedecerle, es también guardar su palabra, es también hacer su voluntad. El aceptar a Jesús es también vivir como Jesús quiere de que vivamos. Qué grande es, hermanos, lo que el Señor nos ha dado, y gratuita la salvación eterna para nuestras almas. La paz y el gozo que Dios nos da en su presencia no tienen precio, no tienen precio. Él lo pagó todo, es por gracia. Él lo hizo todo por ti y por mí y por toda la humanidad. Él lo hizo todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Nosotros hemos escogido aceptar al Señor Jesús en nuestros corazones y tenemos vida eterna y vivimos para Él. Bendito sea su nombre. Bendiciones. La tercera palabra que Jesús dijo antes de morir es la palabra del deber, que está en Juan 19:26, cuando Jesús dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y aquí podemos ver, hermanos, me llama mucho la atención cómo Jesús, Él estaba pasando por un momento de mucho dolor físico, a punto de morir, mucha agonía y tantas cosas que él estaba pasando como ser humano, cerca a morir, cerca a la muerte. Pero aún con todo eso, Él quitó el enfoque de Él, el enfoque en Él, y Él puso el enfoque en su madre y en su discípulo, cuando Él les dio estas palabras. Y lo que puedo ver que también me llama mucho la atención es en el versículo 26, que primero dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, Él les dijo estas palabras. Y sabemos que cuando la mirada de una persona tiene tanto que comunicarle a uno, que por ejemplo, si alguien está muriendo y me da un encargo, no solamente me voy a acordar del encargo, sino que también de la mirada que la otra persona me puede haber dado. Y me imagino cómo María y el discípulo, ellos no solamente atesoraron las palabras de Jesús, sino también la mirada de Jesús cuando Él les daba estas palabras. Y todo eso complementa el encargo, la encomendación de esta palabra del deber. Y lo que puedo ver aquí, que Jesús en ese instante, en ese momento, y en muchos diferentes en otros momentos también, pero enfocándome ahorita en ese instante, Él tomó posición de protector, de héroe y no de víctima, sabiendo lo que le había acontecido y estaba a punto de morir, como dije en el principio, que Él quitó el enfoque de Él y Él se enfocó en ser un protector para su mamá, en ser un héroe para su mamá, y no solamente para su mamá, sino también para su discípulo, y no se puso como víctima. Y Él les dio este encargo, y Él ahí puedo ver que Él confirmó, Jesús ahí reafirmó lo que es el amor, la unidad, y que Él estaba dejándoles como un legado a María, su madre, y a Juan. No solamente era de que Jesús le decía a Juan, quiero que cuides a mi mamá,
yo pienso que era algo más, aún más profundo que eso, algo más fuerte que solamente Él cuidar a la madre de Jesús. Era, como les decía, Él era como que estaba implantando de una manera espiritual, sobrenatural, más fuerte lo que es el amor, la unidad entre ellos, que también se iba a multiplicar en el resto de la iglesia, me imagino ellos. Y aquí, hermanos, vemos cómo Jesús puso primero a su madre, puso primero la necesidad de su madre, puso primero la necesidad de su discípulo antes que su propia necesidad. Y también vemos esa cualidad de nuestro Jesús, que Él nos mostró lo que es la abnegación, lo que es negarse a sí mismo, negarse a su dolor, negarse a la situación en la que Él estaba pasando y solo poner primero a el bienestar de las otras personas. El Señor Jesús dio este encargo, estas palabras del deber, con el fin de primera, como decía también, de cuidar, de que Juan cuide a su madre, de Jesús. Y no solamente eso, porque yo me imagino que no se trata de que solamente Juan iba a ser de bendición para María, sino que también María, la madre de Jesús, iba a ser de bendición para Juan. Entonces Dios lo hizo también para mostrar el cuidarse, el cuidar a su madre, y también la madre cuidar a su hijo, cuidar a Juan, que es el discípulo amado. Y Él también, también lo hizo para que ellos puedan recibir consolación, porque ellos amaban a Jesús y había mucho dolor y tristeza, pero era una forma también del Señor Jesús consolándolos a ellos, mostrándoles consolación que podían encontrarse entre sí. Y también una forma es como una forma de representar lo que es, como dicen, encontrar una luz al final del túnel. Pienso yo en el aspecto que vemos una situación donde está el Señor Jesús, está a punto de morir, hay mucha agonía y María y el discípulo están con dolor, están sufriendo al ver a su maestro, a su Salvador en esa situación, y sus temores que ellos tendrán como humanos. Pero aquí Jesús les muestra una salida, les muestra que hay una bendición en medio de ese escenario, en ese instante oscuro de muerte, de como que entre comillas de derrota, pero les muestra que no, que hay una luz, que hay una bendición. Cuando Jesús les habla y le dice a su madre, he ahí tu hijo, y le dice al discípulo, he ahí tu madre, es como representando que cuando estamos en un momento de que se ve todo oscuro, como que hay muerte, caída, todo oscuro, ahí el Señor nos mira y nos brinda una salida, nos brinda una bendición, nos brinda personas para bendecirnos y también nos brinda a nosotros la oportunidad para poder bendecir a otros también de diferentes múltiples formas. De diferentes formas el Señor nos bendice en situaciones duras, en situaciones de dolor, de nostalgia. El Señor siempre saca bendición de algo, siempre nos muestra una salida, que sí se puede, que hay bendición. Y así vemos, hermanos, cómo Dios pone personas, amén, como Jesús puso ahí a su madre y puso al discípulo para que ellos se brinden ese apoyo, para poder cuidarse, para poder animarse, para velar el uno por el otro y darles como un ánimo, un lift y mostrar que sí puede haber algo bonito en el momento de dolor, que sí puede haber bendición. Y así Dios, hermanos, nos da personas que en momentos que tenemos dolor, nos pone personas que nos pueden ser de mucha bendición, y también nos pone a nosotros para ser de bendición para otros. Y el Señor aquí, lo lindo, como les decía, sus cualidades, Él no fue
No fue víctima, sino fue un protector. Fue y es, siempre lo ha sido, un héroe. Y el Señor nos mostró aún hasta el momento de morir cómo negarse a sí mismo, cómo poner a otros primero por medio del amor, la unidad. Y es una gran lección lo que el Señor me muestra. Dios lo bendiga. Seguimos con la palabra número 4. La palabra del desamparo se encuentra en el libro de San Mateo en su capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siguiendo con el tema que nuestro pastor nos dio de las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz antes de morir. A mí me tocó la número 4, como les dije al principio, la palabra del desamparo. Y cuando estudiaba este tema me ponía a pensar y me hacía una pregunta: ¿Dios desamparó a Jesús? Y esa pregunta daba vuelta en mi mente, y mientras empecé a estudiar Dios me daba esta palabra y me daba la respuesta a esta pregunta. Amén. Dice la Biblia que Israel, los judíos, ellos tenían horas específicas para ofrecer sacrificio. Y dice que lo hacían en la mañana y lo hacían en la tarde. Y como vemos que aquí en el versículo que leímos dice cerca de la hora novena. O sea que aproximadamente eran las 3 de la tarde. Era una hora especial, era una hora indicada para ofrecer el sacrificio en la hora de la tarde. Amén. También dice que el cielo se oscureció. Dice que eso no era común en Israel en ese tiempo. Y dice la Biblia que desde la hora sexta, o sea, haciendo la cuenta, sería de la hora de las 12 del mediodía a la hora novena, dice que el cielo se oscureció. Esto ya era cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, como ya mis hermanos anteriormente lo mencionaron. Dice: Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados. Nosotros conocemos cuál fue el propósito del Señor, cuál fue la misión de Jesús, y la misión de Jesús fue venir a morir por nuestros pecados. Aquí lo narra en este pasaje, de que Jesús se ofreció como sacrificio para cubrir la multitud de pecados del mundo, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecados. Se ofreció por sacrificio a nosotros. Sabemos que como humanos nosotros no por nuestra cuenta nosotros no hubiéramos podido recibir el perdón del Señor, de Dios, sino que era necesario que hubiera un sacrificio. Por eso fue que Jesús, Él se ofreció, Él hizo ese sacrificio por nosotros. Ahora quiero que leamos en San Juan capítulo 1, versículo 29, dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan nos dice que Jesús se ofreció como Cordero para quitar el pecado del mundo. Como lo hacían antes los judíos simbólicamente, ellos ofrecían sacrificios de sus corderitos, para ofrecer sacrificio al Señor para que Dios les perdonara. Así también Juan dijo que Jesús era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Amén. Aquí lo dice en San Juan. Dice: como oveja derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Era necesario que Jesús derramara sangre para que pudiera ser el sacrificio aceptado delante de Dios. Dice Isaías 53, versículos 6 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Otra vez la Biblia aquí nos dice de que Jesús fue como símbolo para el sacrificio
para ofrecer sacrificio y que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Por qué les menciono yo estos versículos? ¿Por qué les hago yo mención de que Jesús era como el Cordero para sacrificio y perdón de nuestros pecados? Más adelante vamos a responder la primera pregunta que les hice al principio. Él fue el Cordero sacrificado para perdón de nuestros pecados, como les había mencionado al principio. Cargó todos los pecados del mundo. Mientras estudiaba la palabra me daba cuenta de que Jesús, en ese momento que Él dijo esta cuarta palabra en la cruz del Calvario, en ese momento todos los pecados del mundo, todos los pecados de cada una de las personas que habitamos en este mundo estaban sobre Él. A lo mejor quizás hasta se habían reunido cantidades de, por decirlo así, probable de malos espíritus que estaban esperando a ver cuál iba a ser la reacción de Jesús en la cruz en ese momento. En ese momento Jesús tenía sobre él todos los pecados del mundo. Dice también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, angustiado él, 24, perdón, Primera de Pedro 2, capítulo 24, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí también nos dice la palabra del Señor que Jesús fue el Cordero de Dios. Jesús fue el Cordero que se iba a ofrecer en sacrificio por perdón de nuestros pecados. Ahora vengo con la pregunta que le hice al principio. ¿Dios desamparó a Jesús en ese momento en la cruz? Ahora vamos a leer lo que dice Isaías, que es la respuesta de la pregunta que le acabo de hacer. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está la respuesta de la pregunta que le hacía al principio, de la cuarta palabra que dijo Jesús en la cruz, en la cruz antes de morir, que es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento que Jesús estaba en la cruz, como les había mencionado, Él cargaba toditos los pecados del mundo, mis pecados, toda la maldad que había en mí. En ese momento estaban puestos en Jesús. Y como vemos que Dios no tiene comunión con el pecado, en ese momento Jesús se sintió desamparado por Jesús. En ese momento Dios había roto, por decirlo así, se había separado de Jesús, porque en ese momento Él tenía en sus hombros todito el pecado del mundo. En ese momento Jesús no podía tener comunión con Dios porque Dios no tiene comunión con el pecado. Amén. Por esa razón Jesús se sintió desamparado. En ese momento de angustia, en ese momento de aflicción, Jesús estaba sufriendo por nuestros pecados en la cruz. Y en realidad Dios se había apartado en ese momento de él. Amén. Dios no puede tener comunión con el pecado. Y esta palabra el Señor me la daba para nosotros, para el cristiano de este tiempo, no él para el mundo, sino para el cristiano de este tiempo. Cada una de las palabras que Jesús dijo antes de morir en la cruz del Calvario tiene gran significado para el cristiano en este tiempo. Tiene gran enseñanza para nosotros en este tiempo. Y mientras yo estudiaba esta palabra me daba cuenta que esta palabra está para nosotros en este tiempo. Dios tuvo que alejarse en ese momento, apartarse de Jesús para que se cumpliera el sacrificio para perdón de nuestros pecados. Dios no puede tener comunión con el pecado. Dice que Dios no puede habitar en un cristiano pecador, porque en este tiempo nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, que Dios está con nosotros, pero seguimos pecando. Pero usted me puede decir, pero yo no mato, yo no robo, yo no hago nada de lo que la Biblia me dice, de los que dice los 10 mandamientos, que no matarás, no robarás, no hurtarás, y dice tantas cosas. Pero yo no me refiero a esa clase de pecados. Yo me refiero
a lo que dice en Santiago 4:17, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Aquí la Biblia nos dice que al que no hace lo bueno, le es pecado. Cristianos que no oran, cristianos que no leen la Biblia, cristianos que no buscan a Jesús en ayuno, cristianos que no se congregan. No lo podemos tomar como ahorita, pero porque no nos estamos congregando ahorita, pero cuando están en tiempo que nosotros nos podemos congregar, hay cristianos que no se congregan, cristianos murmuradores, tanto que lo dicen como lo piensan, cristianos envidiosos, cristianos orgullosos. Esos son pecados que habitan en los cristianos en este tiempo. Y si usted está con alguna de estas cosas, si nosotros dejamos de hacer alguna de estas cosas o hacemos alguna de estas cosas que yo le mencioné, que son algunas, dice que es pecado. Entonces no podemos decir nosotros que tenemos comunión con Dios si nosotros dejamos de leer la Biblia, si nosotros no meditamos en su palabra, si nosotros no lo buscamos a través de la oración. Usted no puede decir que tiene comunión con Dios, porque el mismo Jesús en la cruz nos dijo, con su palabra número 4, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús cargaba todito el pecado del mundo en sus hombros. Por esa razón Dios no estaba con él en ese momento. Así que no podemos decir nosotros en este tiempo que tenemos comunión con Dios, que Dios está con nosotros, si nosotros no hacemos lo bueno, lo que nos manda la Biblia, buscar a Dios, leer la Biblia, y seguimos con nuestro corazón enfermo. Esta es la enseñanza que nos deja esta palabra que Jesús dijo antes de morir en la cruz. Ustedes no pueden tener comunión con Dios si ustedes siguen haciendo el pecado, siguen haciendo lo malo. Es por eso que Dios nos enseña a través de esta palabra que nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda para que podamos tener comunión con Dios. Esta palabra es para este tiempo. Busquemos a Dios en nuestros hogares. Amén. Que el Señor les bendiga. La quinta palabra que Jesús dijo antes de morir es la palabra de la necesidad. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. Vemos a un Jesús en la cruz del Calvario sufriendo por ti y por mí. Vemos a un Jesús, como dice la escritura, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Vemos a un Jesús desangrándose para que a través de su sangre la humanidad recibiera redención de pecados. Con hemorragia, deshidratado, dijo: tengo sed. Aquel que un día le dijo a la samaritana, la cual iba al pozo a buscar agua: si tú supieras quién te habla, yo te daría agua que salta para vida eterna. Aquel Jesús que dice en su palabra que todo aquel que en él cree, de su interior correrán ríos de agua viva, que no tendrán sed jamás. Aquel Jesús estaba en la cruz sediento. Y si nosotros pensamos hasta este día que Jesús sació su sed, vamos a ver que no. Jesús aún todavía tiene sed. Sed de hambre de justicia. Sed de que el mundo entienda de que Él dio su vida por ellos. Sed de que la humanidad deje de pecar. De que en medio de los juicios pueda entender y clamar a aquel que es todo lo creado, que todo lo puede, que todo lo sabe. Jesús aún tiene sed. Esa sed que solamente será saciada un día. Quizá nosotros un día tuvimos sed y fuimos saciados. No la sed que la sacia el agua. No la sed que sacia el cuerpo,
sino la sed que sacia el alma. Jesús tuvo que pasar todas esas aflicciones para que tú y yo fuéramos saciados, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la paz que solo Él puede dar. ¿Cuándo Jesús será saciada su sed? Lo dice Isaías 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En ese tiempo, en cuando todos nos reunamos y Jesús vea a todos los que fueron salvos, entonces ahí saciará su sed. Entonces ahí quedará satisfecho, porque no fue en vano su sacrificio, porque no fue en vano sus sufrimientos. Aquel día llegará en el que Jesús será saciado. Pero mientras hoy estamos en esta tierra, Jesús teniendo sed. Sigue teniendo esa sed. Su palabra dice que su brazo no se ha cortado para salvar, que Él sigue salvando, que Él sigue sanando y su palabra se sigue cumpliendo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús en la cruz, sufriendo hasta el extremo, derramando toda su sangre, deshidratado, adolorido, como una llaga su cuerpo, tuvo sed. Jesús será saciado. Su sed será saciada cuando nos vea en el reino de su Padre, que no en vano fue su sufrimiento. Sigamos orando, sigamos clamando para que el mundo entienda, sobre todo en este fin de semana, de que Jesús fue crucificado por ellos, pero que también al tercer día resucitó. Jesús sigue teniendo sed. Sed de que la gloria del Padre sea derramada sobre la tierra. Sed de que esa gloria sea derramada sobre su iglesia, sobre sus siervos, sobre su ungido y sobre su pueblo Israel. Dios les bendiga. La palabra del cumplimiento está en Juan capítulo 19, verso 30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo es la esquina de la historia donde Dios tiene una cita con el hombre. Jesús hace la historia y es la historia. Él dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Los tres eventos más grandes de la historia son el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Todo lo planificado por Dios se cumplió al pie de la letra. Las jotas y las tildes de la ley se cumplieron en Jesús, conforme a lo que dice Mateo capítulo 5, versos 17-18. Toda la ley se cumplió en Jesús. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, 15, 17: Jesús es el principio y el fin. Él es el primero y el postrero, la causa y el efecto, el alfa, el omega, y por eso Él pudo decir: consumado es. Todo se consumó en Él. Lo que para nosotros aún no es, en Él ya fue.
Por eso vamos a considerar 3 puntos importantes del cumplimiento de la palabra en Jesús. Primeramente, el cumplimiento tipológico. La tipología o el tipo es una revelación divina que se registra en el Antiguo Testamento. Un tipo puede ser una persona, puede ser un evento, un objeto o una ceremonia que ilustra a alguna persona, cosa o evento registrado en el Nuevo Testamento. Los tipos de Jesús en el Antiguo Testamento son múltiples. Génesis 3:21, donde nos habla de las túnicas que se hicieron con las pieles cuando Dios hizo el sacrificio, Dios mismo hizo el sacrificio. Las túnicas son tipos de la justicia de Cristo. En Génesis 4:4, el sacrificio de ovejas sacrificadas por Jehová es un tipo de Cristo. El arca de Noé es un tipo de Cristo. El sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac, es un cuádruple, tipo cuádruple. Isaac es tipo de Cristo. Abraham es tipo del Padre. El carnero es tipo de Cristo, sustituto del ser humano. La liberación de Isaac es tipo de la resurrección. Y tenemos en el tabernáculo muchos otros tipos. Por ejemplo, el oro es tipo de la divinidad de Cristo. La plata es tipo de la redención que provee Cristo. El cobre es tipo de su juicio divino. El color azul es tipo de su descenso del cielo. El color púrpura es tipo de la realeza divina. El lino fino es tipo de la justicia que Cristo imputa al creyente. Las pieles de carnero teñidas de rojo son tipo de la sumisión y muerte de Cristo. Las palabras consumado es son la afirmación de la revelación tipológica cumplidas en Cristo. La segunda parte es que tenemos el cumplimiento tipológico, o mejor dicho, la primera parte, el cumplimiento teológico. El tipo es una revelación divina, como dije, que se registra en el Antiguo Testamento y que está registrado en el Nuevo Testamento. Ambas coinciden. No hay casualidades, no hay cosas fortuitas. Todo se cumplió al pie de la letra, tal cual estaba escrito en la palabra del Señor. En el cumplimiento profético, son muchas las profecías que se cumplen en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. En el día de su crucifixión, se cumplieron entre 30 a 33 profecías. Génesis 3:15, Salmos 22, Salmos 69, Salmos 118, Isaías 53. Y en todo el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas son luces que alumbran el camino a la salvación. Las profecías mesiánicas señalaban la descendencia de Jesús, la fecha de su aparición, el lugar de su nacimiento, la virginidad de su madre, su nombre, la traición por uno de sus discípulos, su muerte en la cruz, sus manos traspasadas por los clavos, su sufrimiento y humillación por sus enemigos, las injurias, las calumnias sufridas de sus enemigos, su sepultura y resurrección. En el ministerio de Jesús no encontramos casualidades, sino encontramos el cumplimiento profético, calculado en la voluntad divina. Todo en el camino al Calvario fue un cumplimiento profético. No hay nada que se haya escapado a la voluntad del hombre o a la casualidad. Fue todo planeado desde la fundación del mundo.
que todo esto se iba a cumplir conforme a la voluntad perfecta del Dios de los cielos. Y por último, el cumplimiento soteriológico. La soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. Viene esa palabra sotería, del griego sotería, que traducido es salvación. Entonces la finalidad del ministerio de Cristo era reunir en él a Dios y a la raza humana. Primera Timoteo capítulo 2, versos 5-6. La figura bíblica que más tipifica a Cristo es el Cordero. La experiencia del Éxodo se hizo posible por la sangre del Cordero, puesto en los dinteles de las casas hebreas. En Éxodo 12, 1-28, ese fue el comienzo de la fiesta judía conocida como la Pascua. La muerte de Cristo ocurrió en el mismo momento en que el Cordero Pascual fue sacrificado en Jerusalén. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Nada de eso, mis hermanos. Fue todo profetizado con más de 1000 años de anticipación. Desde la fundación del mundo esto ya estaba programado en el corazón y en la mente y en la voluntad del Dios de los cielos. En Éxodo 12:5 hay dos cosas que eran requisitos principales en el Cordero que tipifican a Cristo. Primero, que fuera sin defectos. En el Señor no hubo ningún defecto, ningún pecado. Por lo mismo, era perfecto. Así como esos animales representando a Cristo, al sacrificio que Cristo iba a hacer, tenía que ser perfecto. Y dos, que fuera macho de 1 año. El Cordero tenía que ser joven. Y Jesús realmente era joven, era 33 años. Gloria al Señor, como está escrito en la palabra, cuando Él fue llevado al sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Él murió como el Cordero Pascual por el mundo pecador. En Apocalipsis se asocia a Cristo con el Cordero. Se menciona un cántico del Cordero. Se habla de la victoria del Cordero contra las fuerzas anticristianas. Se habla de las bodas del Cordero. Se habla sobre la esposa del Cordero. Y se habla también de los apóstoles del Cordero. El Cordero en el santuario celestial, etc. Y podríamos seguir enumerando muchas tipologías del Cordero de Dios. Pero veamos algunas aplicaciones de Jesús, como el Cordero soteriológico. Consumado es, no son palabras de un Cristo derrotado, sino de un Cristo que venció. Consumado es, no son las palabras de alguien que muere involuntariamente, sino de uno que dio su vida por los pecadores. Consumado es, no son palabras de derrota, es un grito de victoria, es una palabra de triunfo, es un fin realizado. Cristo consumó todo para la humanidad, ya no hay nada que hacer. El ser humano nada puede hacer para su propia salvación. Lo único que puede hacer el ser humano es aceptar por la fe que Cristo hizo en el Calvario ese sacrificio perfecto, único para siempre. Y tenemos que recibirlo y confesarlo con nuestros labios y creer en nuestro corazón para ser salvos. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, Dios me los siga bendiciendo mucho más. La séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos aquí, amados, que Jesús, a lo largo del tiempo que estuvo en la tierra, Él hizo todo lo que Él tenía que hacer. Todo su trabajo, Jesús hizo muchas cosas, lo que se le fue encomendado, su propósito en la tierra. Él sanó, Él libertó, Él predicó, Él salvó, Él perdonó, Él amó a muchos y a todo el mundo. Él murió, Él resucitó. Y en ese preciso momento Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es algo que no solamente Jesús, sino todos nosotros en un momento de nuestras vidas lo vamos a decir también. Porque el momento, amados hermanos, cuando nosotros ya vamos a partir de este mundo, entregamos nuestras vidas y al Señor. Y Jesús, Él estaba tranquilo, Él estaba en paz. Él sabía que Él había hecho ya lo que Él debía haber hecho. Y con tanta paz y con tanta tranquilidad, a pesar que sufrió, pero pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, diciendo, ya terminé, llévame Señor, llévame Padre, mi trabajo en este momento terminó y lo hice en excelencia. Y eso es lo que nosotros también como cristianos debemos vivir una vida así. Donde nuestro caminar aquí en la tierra sea para hacer la voluntad de Dios, en nuestro servicio, en el hogar, en la familia, donde sea, nuestro propósito debe ser hacer el trabajo del Señor, hacer lo que el Señor nos manda hacer, porque solamente de esa forma, amados, cuando también nosotros como Jesús lleguemos a partir, podamos decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como Jesús también estar tranquilos, como Jesús, que nuestra conciencia no nos acuse. Que si morimos tranquilos, en paz con Dios, en paz con mi hermano, en paz porque yo he dado lo mejor de mi vida para Cristo, porque no he vivido una vida falsa, hipócritamente. Entonces eso nos hace estar en paz con nosotros mismos, nuestra conciencia no nos acusa y nos hace soltarnos, nos hace soltar y dejarnos ir al Señor, a lo que nos espera, a lo mejor. Y cuando nosotros no estamos viviendo una vida recta, cuando no estamos viviendo una vida íntegra delante del Señor, cuando no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer y andamos haciendo otras cosas, no hacemos su voluntad, no podemos. Usted se ha fijado, muchas personas no pueden morir tranquilamente porque tienen cosas que resolver. Hay gente que no pueden morir porque no han perdonado. Hay gente que no pueden morir tranquilamente porque no han resuelto los problemas matrimoniales, familiares, padres con hijos. No pueden arreglar los problemas, entonces no pueden fácilmente decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando no estamos en paz ni con nosotros mismos, no podemos como Jesús decir estas preciosas palabras. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese momento, Padre, I'm ready. Padre, estoy listo. He hecho lo que tenía que hacer. He hecho lo que tú me llamaste a hacer en este momento. He hecho todo paso a paso. No me he obviado ninguno. Como muchas veces los cristianos queremos hacer una cosa y otras no. Jesús hizo todo. En todas las áreas. Él hizo todo lo que Él debía hacer. Y esa paz, el momento de partir, Él dijo, en tus manos estoy, Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir ahora, en esta etapa de tu vida, Padre, en tus manos encomiendo mi vida? Estoy tranquila, Señor, que aunque la muerte, amados, nadie de nosotros la ha experimentado, no ha de ser un paso fácil, pero yo pienso que debemos todos estar tranquilos en el aspecto de que estamos bien con Dios, por más temor que lleguemos a sentir, pero estar bien con el Señor, sabiendo que hemos hecho su voluntad, sabiendo que estamos unidos al cuerpo de Cristo. Sabemos que no hemos peleado, no hemos luchado con el Señor para entrar, para estar ahí en el camino, sino que realmente lo hemos hecho y hemos hecho lo correcto. Y vemos que Jesús en ese momento, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Como Jesús debemos estar listos, amados, a decir esas preciosas palabras. Porque mire que después de eso, después de que nosotros digamos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como Jesús, cosas mayores vienen, cosas más gloriosas vienen, cosas más hermosas vienen, porque Él haber ascendido al Padre, amado, recibió una gloria más mayor. Y también nosotros, cuando lleguemos, amados, a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no, hermano, vamos a pasar la vida en el infierno, sino que vamos a ir a algo mejor, al cielo con Cristo. Y para eso, amados, debemos estar listos. Debemos estar listos, debemos estar tranquilos. Debemos saber, como la Biblia dice, que el impío huye realmente sin que nadie lo persigue, pero nosotros, el cristiano, debe estar confiado, debe estar tranquilo en que, bueno, yo estoy caminando, quizás en problemas, quizás en batalla, quizás en lucha, pero ahí caminando, haciendo la voluntad del Señor, ahí sometiéndome al Señor, ahí caminando donde Dios me lleve, como Dios me lleve. Así como Jesús, nosotros podemos decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Debemos también nosotros estar listos para pasar a algo más grande. Para pasar a algo más grande. Más grande. Cuando nos entregamos a Él, realmente pasamos a algo más grande. Y ese debe ser la vida de todo el cristiano, no solo en la muerte, sino en nuestro diario vivir. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Es necesario que la iglesia pase a algo más grande, amados hermanos. Cuando nos entregamos a Él, vienen cosas grandes. Cuando realmente usted ya deja de luchar, deja de pelear y se entrega al Señor como Jesús, usted pasa a algo más grande. Pasamos a tener mayores experiencias con el Señor, mayor relación con Dios. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que como Jesús podamos decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para el día, amado, que Cristo nos llame, estar listos también. Y para mientras en nuestro caminar en el Señor, seguir diciendo, Padre, sigo encomendando mi vida en tus manos. Amén, hermanos.